En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Epulón, el rico de la parábola que acabamos de escuchar en el Evangelio, es la personificación del egoísmo. Egoísmo que, más que un pecado, es la actitud que nos lleva al pecado con respecto a Dios nuestro Señor, a nuestros prójimos e incluso hacia nosotros mismos. Egoísmo que definirá San Agustín como es amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios, y que a mí me gusta añadir amor a nosotros mismos hasta el desprecio de Dios, pasando por el desprecio de nuestro prójimo. Es lo que vemos relatado en esta parábola que nuestro Señor enseña a sus discípulos. Ese rico que en su situación de bonanza banqueteaba todos los días, olvidado de las necesidades de aquel que a su puerta, vecino suyo, estaba lleno de llagas, tirado y pasando hambre. El destino, lógicamente, es totalmente distinto después de la muerte. Lázaro, por el sufrimiento y la aceptación de la voluntad de Dios en su vida, recibirá el premio de entrar en el seno de Abraham. En cambio, Epulón, por la dureza de su corazón, por ese egoísmo que cerró sus entrañas ante su prójimo, recibirá la condena eterna. En definitiva, ambos son la personificación de lo que el profeta Jeremías expresa con esas palabras: maldito el hombre que confía en el hombre. Este es Epulón, el que confía en sí mismo, en sus riquezas, en sus bienes, en sus capacidades. Bendito el hombre que confía en el Señor, el pobre Lázaro. El egoísmo con respecto a Dios nuestro Señor, cómo se comporta aquel cuyo gobierno de su propia vida es simplemente este amor desmedido, pues lógicamente vive, si no indiferente ante Dios, vive casi como si Dios no tuviese nada que ver en su vida. Es normalmente la postura de aquellos que afirman que Dios existe, sí, pero que en definitiva mi vida la gobierno yo, porque he sucumbido a la tentación de convertirme en el Dios de mi propia vida. Soy yo el que decido, soy yo el que pienso, soy yo el que toma las decisiones y, en definitiva, hago lo que me da la gana, hago lo que se me da en capricho, lo que me guían mis propias pasiones. Dios existe y a veces se rezan como aquel fariseo publicano que se presenta en el templo. Si dan gracias a Dios es para alabarse a sí mismos, pero normalmente el egoísta es casi incapaz del agradecimiento, porque el centro del universo es él mismo. El egoísta, cuando pide a Dios, pide gracias y beneficios para sí mismo, y si los pide para los demás, en cuanto que benefician a su propia persona. Su oración muchas veces, la mayor de las veces, es una oración de queja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Protestando contra Dios y contra su santa voluntad. El egoísta, en definitiva, vive como Dios de su propia vida y es incapaz de entregarse, de donarse, de adorar y reverenciar la divina majestad, porque la majestad de su vida es Él mismo. Con respecto al prójimo, el egoísta, pues hace que todo lo demás gire en torno de sí. Utiliza a su prójimo en cuanto que le beneficia. En cuanto el prójimo sale de su órbita, de su mandato, de su capacidad de influenciarle o de llevarle a donde él quiere, se hace detestable y ese prójimo es odiable, o lo odia, busca siempre descubrir sus defectos, se encumbra a sí mismo y denigra a su hermano. Es incapaz de ver las necesidades del otro, solamente busca al otro en cuanto que le puede beneficiar a sus propios intereses. Todo gira en torno de sí mismo y así, lógicamente, es incapaz para cualquier acción de caridad, para cualquier acción de misericordia. Cuando tiene algún problema, quiere que todos estén alrededor suyo,
En cambio, cuando el prójimo tiene alguna necesidad, es incapaz de salir de sí mismo, su tiempo vale más, no tiene nada con que poder ayudarle, en definitiva, esquiva la responsabilidad de ayudar a su hermano. Este egoísta hacia sí mismo también tiene un amor desmedido. En primer lugar, cuida su salud, su cuerpo, su tiempo, su persona, antes que cualquier otra cosa. Es incapaz del sacrificio, del trabajo, de la tenacidad, porque todo ello, en definitiva, le disciplina y le hace morir a sí mismo. Él es el rey y, por tanto, no puede, someter su cuerpo. Y todo ello lo justifica, porque el egoísta, en definitiva, tiende a esa autojustificación. Con razonamientos y más razonamientos enrevesados, siempre tiene la razón. Es egoísta, centrado en la vida de este mundo, en los placeres, en el disfrutar, en el estar bien, en el bienestar, se olvida de su alma, de su salvación eterna. Si cierto que algo cuida de ella, es por temor a la condenación, si alguna idea del infierno tiene en su conciencia, pero por lo demás vive olvidado de las cosas de su alma. Da más prioridad a las necesidades materiales y a lo de aquí abajo que a las necesidades del cielo. En definitiva, el egoísta es este rico Epulón encerrado en sí mismo, en sus placeres y en su disfrutar de la vida. Y ante esta imagen de la persona egoísta, que todos tenemos bastante, que tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El pobre sentado a la puerta lleno de llagas. Cristo, que dice el apóstol San Pablo que siendo rico porque era Dios, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros mismos. Este Cristo que quiso llagarse en su pasión para curar nuestras propias heridas.